Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al Colegio de Empresarios, a la clase Liderazgo y Negociación. Eh, Aldo Sánchez para servirles y vamos a seguir con el tema de liderazgo en nuestra clase número 3 con el impacto de la esencia de la dirección. El tema que vamos a ver hoy es un tema que nos apasiona mucho en el colegio porque tiene que ver con el entendimiento de la psicología aplicada al liderazgo, aplicada a la dirección y qué efecto importante este puede tener en tus equipos de trabajo y en el desarrollo que estás haciendo hoy en día. Como van a poder apreciar en sus láminas, vamos a tratar de ser muy creativos el día de hoy, porque las imágenes tratan un poquito de relacionar un efecto de la personalidad de la imagen que van a ver con el tema que estamos desarrollando. Entonces, vamos a empezar primero definiendo la personalidad y para ello, como manera de introducción, la personalidad se define como el proceso que tú vas a ajustar cuando vas a enfrentar alguna situación. Las personas están viviendo diferentes circunstancias, diferentes situaciones en el desarrollo de su trabajo. Entonces, al momento de que tú presentes o estés en una de estas circunstancias, tienes que tomar una comunicación de retroalimentación hacia el medio ambiente o hacia el ambiente en el que te encuentras. Y esta tiene que ser de manera profesional. Por ello, vamos a ver los procesos de los cuales están compuestos esta mecánica para poderse adaptar a esas circunstancias de la manera más óptima, de la manera más adecuada. El otro factor que va a intervenir aparte de tu personalidad tiene que ver la inteligencia, y la inteligencia es un papel sumamente importante porque con ella puedes tomar las mejores opciones para poder resolver las circunstancias que se te presentan. Entonces, un tip muy importante que vamos a ver el día de hoy es que los directores, los líderes, cotidianamente se enfrentan a problemas. Tú cuando diriges gente, cuando tienes la responsabilidad de un proyecto, regularmente a ti te van a llegar los problemas que los niveles medios, que los niveles operativos están gestionándose. Entonces, tienes que hacer frente y tienes que saber tomar decisiones de manera inteligente para poder resolver esos problemas. Entonces, seguimos con la siguiente lámina, en donde vamos a apreciar que la herramienta que vamos a utilizar en la clase del día de hoy, parte tiene que ver con la llamada inteligencia emocional. Ya lo habíamos comentado en anteriores clases que íbamos a abordar este tema de manera particular y lo vamos a hacer en este momento. La inteligencia emocional se refiere a la capacidad de sentir, de entender, de controlar y de modificar estados emocionales de nosotros mismos y que puedas influir a los demás. La inteligencia emocional no consiste únicamente en controlar las emociones, sino es en saberlas dirigir. Las emociones no van a cambiar porque finalmente si a ti algo te disgusta, algo te molesta, algo no estás de acuerdo, pues finalmente a lo mejor la comunicación no verbal va a empezar a hacer su juego porque va a empezar a expresarse. Por ejemplo, si yo agarro y me cruzo de brazos, pues se puede pensar que a lo mejor no estoy de acuerdo con la situación, no estoy de acuerdo con el comentario. Si tengo a lo mejor una posición de relajamiento total, podemos a lo mejor pensar que no estoy interesado. Si tengo un bostezo, pues peor, ¿verdad? Entonces, hay una manera ideal de poner atención, de mirar a los ojos, de poner los brazos rectos, para denotar un poquito de mayor interés. Eso es un poco el juego no verbal que está denotando una emoción. Entonces, la inteligencia emocional es poder controlar esas emociones en el sentido estricto de tu comunicación con el exterior para no afectar el ambiente y generar armonía. No las puedes erradicar, o sea, algo que te enoja, pues no lo puedes erradicar, somos humanos. Pero sí tienes que dirigir esa energía, dirigir ese sentimiento en ese momento, a lo mejor a un punto positivo y no que estés expresando puntos negativos. Y parte de tu personalidad o la imagen que van a tener los demás de ti es de una persona controlada. Bien, entonces vamos a concluir en esta parte que la inteligencia emocional es una fuerza potente en sí misma y es indispensable para poder llevar a cabo ciertas actividades como tener controles de calidad, como desarrollar competencias y tener valoración. ¿A qué me refiero con estos 3 puntos? Hoy en día todo lo que hagamos tiene que tener calidad. La calidad ya no nada más es un sentido de una generación
en donde el llamado control de calidad que se generó posiblemente en Japón como una de las escuelas primordiales y básicas de este sistema, no nada más es una moda, sino ya es una exigencia de mercado. Tus clientes van a requerir que tú des esos elementos con la calidad, ni siquiera como un plus, sino como una necesidad recurrente en todas las empresas, deben de dar la calidad. En los servicios es igual, el servicio en México tiene que tener calidad. Te voy a poner un ejemplo. Muchas empresas no quieren atender a sus clientes porque el servicio al cliente ellos lo toman como una manera de estar atendiendo el teléfono constantemente, de estar atendiendo las quejas y de estar sobreevaluando constantemente sus operaciones porque pues el cliente se queja. Pero al final no hay otra manera de poder entender y desarrollarte y evolucionar si no es a través de la calidad del servicio de tus clientes. ¿Cuántas páginas de internet no conocemos que tienen contacto, ¿no? Tú te metes, llena tu cuestionario y nunca te hablan, nunca te pelan y no sabes ni a quién le llegó el mensaje. Esos son claros ejemplos de que no hay una cultura de servicio al cliente inmediata, porque cuesta. Pero también los servicios como los productos deben de tener controles de calidad que hagan que los clientes se sientan atendidos. Y esto, aunque tú no lo creas, tiene que ver con la personalidad del dueño, tiene que ver con la personalidad de los accionistas, tiene que ver con la personalidad de los trabajadores, que como de manera cultural entendamos que el servicio al cliente es calidad y la calidad se vende y la calidad es una diferencia competitiva. Cuando hablamos de competitividad en este tema, que es de las famosas competencias, tenemos que tener también muy claro que tenemos que tener diferenciadores al momento de estar dirigiendo un proyecto, un trabajo, o también, ¿por qué no decirlo?, tu competencia como director tiene que tener diferencias. Y esas diferencias van a estar marcadas principalmente por también tus emociones, porque tus emociones juegan un papel sumamente importante en la motivación, juegan un papel sumamente importante en la visión que tienes, tienen una importante y sumamente importante, y subráyalo, y eso es una pregunta de examen, es la disciplina con la cual estás invirtiendo, apostando recursos para poder llegar al objetivo. Entonces, esta parte es muy importante porque las emociones juegan el papel del motor que va a levantar la guía que estás trabajando todos los días. Y las valoraciones, al final, hay que valorar. Y yo te pondría el ejemplo de evaluar y valuar. Uno es objetos, otro es personas. Las personas, como los objetos, tienen una evaluación, tienen también un valor agregado que dar. Y ese valor agregado es que tus equipos de trabajo tienen que tener ese valor que tú les vas a dar. No podemos llegar a los resultados solos. Yo no conozco a algún empresario, algún hombre de negocios que por sí mismo solo llegue a los objetivos tan rápido. Lo haces a través de tu equipo de trabajo. Parte del liderazgo y parte de lo que estamos estudiando hoy en las clases, aquí en el colegio, es que tienes que aprender a trabajar en equipo, tienes que saber motivar a la gente. Entonces, la esencia del liderazgo y la esencia de la dirección van a radicar principalmente en tu toma de decisiones y tu relación con los equipos de trabajo para poder lograr los objetivos que todos desean. Continuando con el tema, y parte también de esta parte que estamos analizando de la psicología, un rendimiento óptimo, un resultado positivo, lo vamos a obtener a través del autocontrol. Parte es otra rama, es otra característica que tiene que ver con las emociones, la palabra autocontrol. Y la palabra autocontrol significa que seas una persona relajada, que seas una persona íntegra. Y la palabra integridad significa de una sola pieza, significa de un solo componente. Y esto coloquialmente le llaman que seas de mente fría. Y esto es muy importante porque para que la inteligencia fluya y podamos resolver problemas, porque al final del día todas las ocasiones y el 100% de nuestro trabajo es resolver los problemas, resolver aquellas circunstancias que se están presentando día a día. Entonces, ¿cómo vamos a hacerlo? Pues tenemos que tener un autocontrol del entendimiento de que las circunstancias están siendo operadas y que no son a lo mejor completamente del todo satisfactorias, tendríamos que hacer frente. Para ello, de tu serenidad se va a lograr desprendiéndose de esos sentimientos negativos.
Si en México la manera de desenvolverse no puede ser completamente una crítica, no puede ser completamente juzgar. Y esto tú lo vas a oír en la parte coloquial de sé parte de la solución y no agrandes el problema, tratando de encontrar más variables que puedan ser problemáticas, mejor seamos parte de las soluciones. Por ello, el uso de la razón te va a llevar también a que desenvuelvas el desarrollo creativo. El desarrollo creativo permite utilizar recursos disponibles para poder lograr los objetivos. Creatividad no es innovar, la diferencia principalmente es que innovar a lo mejor es hacer algo nuevo, y la creatividad es que con los elementos existentes puedas adaptarlos, puedas utilizarlos para resolver situaciones que no tenían contemplado ese recurso de inicio. Entonces, la situación para poder resolver problemas antes de la toma de decisiones incluye desarrollar también tu parte creativa. Entonces, aquí ya empezamos a ver una vinculación entre la razón y la creatividad, cómo empiezan a jugar dos situaciones que podrían ser diferentes, tienen una relación a través de las emociones como vínculo entre mi acción como director, como líder, ante mi equipo de trabajo y con las circunstancias que pueda llegar a enfrentar. Para ello, la psicología como ciencia nos cobija para poder tener este entendimiento de a qué fin vamos a llegar. Bueno, es muy reconocido entre los... aquí en la lámina puntualizo compañeros, pero bueno, finalmente son los equipos de trabajo, que pueden ser tus jefes, pueden ser tus subalternos, van a dar un reconocimiento cuando tú directamente estás actuando de una manera profesional de acuerdo a ciertas circunstancias. Entonces, hay una parte importante que quiero resumir con lo que hemos platicado hasta ahorita, que la parte de la psicología para el líder, para el director, tiene tres elementos importantes a considerar. El primero, que ya habíamos hablado, que es la personalidad; el segundo es la inteligencia; y el tercer punto muy importante son las emociones, cómo juegan y van a entrelazar una acción, una comunicación que tú vas a hacer al medio ambiente en el entorno que te desarrollas de una manera profesional. Es decir, es imprescindible mostrarse empático, con capacidad para comprender las motivaciones, por ejemplo, de un miembro de la comunidad. Para poder llegar a la empatía, por ejemplo, para poderse poner en el zapato de los demás, tiene que haber también una comunicación del otro lado. O sea, los trabajadores tienen que acercarse. Y esta parte, hay un punto más adelante que vamos a tocar de cómo podemos manejar esta situación de empatía para que tú seas reconocido como un buen director, ejerciendo un liderazgo de calidad. Además de ser capaz de utilizar los beneficios de la colectividad que implica la empatía, estas habilidades que estamos desarrollando como directores contemporáneos nos van a permitir utilizar y ejercer liderazgos en las compañías modernas, ¿no? Que tiene que ver con la parte conductual. Bien, el siguiente punto que vamos a tocar, voy a hacer mención un poquito del psicólogo chileno Marcial Lozada. Es fundador de una agrupación que se llama Aprendizaje Meta y que expresa a través de una gráfica el rendimiento de los equipos de trabajo si estos están en armonía, que es algo similar a esta corriente teórica que estamos hoy manejando de trabajar la inteligencia emocional para tener un comportamiento en tu personalidad y tener un comportamiento al frente de tus equipos de una manera óptima. Y bueno, los directores de alto rendimiento generan espacios emocionales que no son tan restrictivos como los de un bajo rendimiento. Y vamos a hacer un ejercicio muy rápido en donde vamos a poner restricciones emocionales y vamos a poner permitibles. Emocionales. Digamos, si tuvieras tú el caso de que vas a dirigir ahorita un equipo de trabajo y te piden hacer un reglamento, te piden hacer una política de qué cosas están permitidas y qué cosas no.
Y para esto vamos a poner varios ejemplos. Primero, una actitud de restricción podría ser, uno, ¿qué pasa a la hora de la comida? O si tienes lunch en algunas fábricas, podría decirse, ¿qué manera restrictiva podrías poner? Por ejemplo, el horario, ¿no? ¿Cuántos de nosotros no estamos en las oficinas y nos dicen, tienes una hora de comida, y en esa hora de comida hay gente que en algunas circunstancias de manera restrictiva le marcan, tu horario de comida es de 2 a 3. Si pasan las 3 de la tarde, perdiste tu hora de comida. Y a lo mejor un espacio emocional que tú vas a permitir es que tu horario de comida lo puedes tomar de 2 a 4 de la tarde. Dejan en ti que elijas si comes de 2 a 3 o de 3 a 4. Y entonces, tú te puedes reunir con un equipo de trabajo, tú te puedes reunir con las amistades que has hecho en el negocio, por así decirlo, porque no vamos a ser amigos al negocio, pero sí tratan de hacer un relajamiento para que a la hora de tus alimentos puedas estar conviviendo con aquellas personas de manera sana que te ayuden a tener una emoción relajada en tu hora de comida. Depende de la empresa, claro, depende si es un servicio, depende si es una planta, en donde también depende qué función hagan estas personas, porque también dependiendo a qué se dediquen y qué perfil tengan, van a determinar su horario de comida. A lo mejor si están en atención telefónica, pues no podrían estar comiendo hoy a las 2 y mañana a las 3, que también eso generaría un descontrol. Pero estoy poniendo un ejemplo sencillo para generar emoción con tu equipo de trabajo. Punto número 2. Esta palabra es desaprender. Desaprender es algo muy importante también para generar un estado de emoción adecuado, y ahorita lo vamos a analizar con el modelo del profesor Lozada. Y lo vamos a ver con este, aprender a aprender. Una restricción de una emoción es que yo como jefe tenga yo la verdad de las cosas. Yo tengo la suficiente experiencia para no permitir que tú me enseñes algo. Y una parte emocional es tener una actitud en donde constantemente voy a aprender. Y no quiere decir que yo aprenda a dirigir el negocio. No quiere decir que yo aprenda algo que desconozco porque yo soy el jefe, sino la palabra aprender a aprender es no llegar con una actitud de juzgar las circunstancias. Cuando tú llegas a un equipo nuevo o formas un equipo, tienes que tener la confianza y tienes que aprender las habilidades que tiene cada persona de ese equipo. Si tú de entrada juzgas por el pasado que tuvo esa persona, si tú juzgas por la apariencia de esa persona, si tú juzgas o haces un criterio sin tener los elementos suficientes, no estás aprendiendo de ese momento. Y algo importante es que para generar espacios emocionales adecuados y en armonía, tenemos que permitir tener la confianza de que el equipo que tenemos puede llegar a ser el idóneo, porque lo vamos a tener en el lugar adecuado. Cuando veamos el tema de poder la siguiente clase, ahí se verá concretamente cuando hacemos una reestructura organizacional qué elementos podemos utilizar. El siguiente paso es que para lograr un orden, hay que pasar por un desorden. En este aspecto es muy importante porque ustedes en la parte coloquial siempre han escuchado de que terminando el túnel está la luz, ¿no? Bueno, eso se refiere un poquito o hace referencia que para poder llegar a un orden que tú vas a requerir para que puedan trabajar, siempre va a haber cambios y va a haber circunstancias de desorden, porque la gente no se adapta al cambio, porque la gente prefiere estar en su estado de confort, en su círculo de seguridad,
y cuando tú empiezas a cambiar las reglas, no, pues vamos a hacer esas actividades, vamos a mejorar nuestro desempeño, ya tenemos indicadores que nos miden, entonces chavos, tenemos que echarle ganas porque la dirección general está muy al pendiente del resultado de nosotros. La gente no tan fácil te va a decir, pues al día siguiente, pues órale, ¿verdad? Entonces, siempre para llegar a un orden tienes que ser consciente que va a haber un gran desorden. Y para ello las emociones juegan un papel importante porque tú no te puedes desesperar. No puedes tomar decisiones inmediatas, corre un agente, haz un cambio, contrata, gasta, haz esto. Tienes que tener una visualización concretamente enfocada a que es parte del proceso este desorden. 4. Para poder lograr empatía, hay que hacer reuniones. Una emoción para poder restringirlas es a través de las instrucciones. Es muy importante también saber que la mayoría de jefes a veces no les gusta mucho estar en contacto con los trabajadores, estar en contacto constantemente con su equipo de trabajo. Y entonces, a través del famoso empowerment, que es darle responsabilidades a los jefes intermedios, pues no pueden generar empatía porque no hacemos reuniones formales también con los trabajadores de diferentes niveles o colaboradores. Cuando tú exclusivamente manejas instrucciones, restringes parte de estas emociones, restringes también parte del contacto humano, que es a lo que queremos llegar. Y el contacto humano también debe de ser permitible y afable. Entonces, bajo estos 4 ejemplos, vamos a ver en la lámina cómo Marcial Lozada hace un ejercicio y en donde va a determinar a través de una puntuación en las empresas, después de un análisis, de hacer cuestionarios, de hacer entrevistas, de tener algunos indicadores, en qué nivel se encuentra la empresa. Y como podemos ver, tenemos el que está marcado con círculo azul, marca el punto idóneo de los líderes, marcando como media el 2.9, como media entre la parte de contacto que tiene un líder o un director y la parte de generar emociones. Los rendimientos de los equipos que estudió Marcial Lozada indicaron que los que trabajaron con menos restricciones emocionales en sus equipos de trabajo dieron mejor resultado. Obviamente esta teoría está basada en conductas humanas, en humanismo, pero son necesarias para el liderazgo. El líder tiene que ser experto en el trato a las personas. No hay otro camino para poder ejercer un liderazgo en las empresas, particularmente como director. Tienes que ser un especialista en relaciones humanas, tienes que ser un especialista en entender el comportamiento de estas personas. Por eso la clase de hoy está enfocada en la psicología para tratar a través de las emociones, primero con un autocontrol, poder dar ese ejemplo y a lo mejor comenzar a hacer un cambio en los demás porque tu ejemplo, porque tu forma de conducirte les está sirviendo de influencia a los demás y los empiezas a inspirar. Y con ello puede comenzar un cambio porque te quieren imitar. Y entonces es cuando empiezas a influir en tu medio ambiente, concretamente hablando de emociones. Bien, el siguiente esquema es entender un poquito la función cerebral, porque obviamente el entendimiento entre ser emocional y racional tiene que ver con una función en el cerebro. Y esta función tiene que ver con nuestro hemisferio derecho y nuestro hemisferio izquierdo, el cual están interrelacionados, aunque cada uno tenga una situación muy particular y muy diferente. ¿A qué me refiero? A que la parte del hemisferio izquierdo está íntimamente relacionado con toda la parte lógica, analítica, teórica, racional, tiene que ver con el uso del lenguaje, tiene que ver con el uso de números, ser cuantitativo, ser objetivo, toda la parte intelectual.
son personas deductivas, son personas que se explican o que se dan a entender a través de un razonamiento completamente cuantitativo. Y el hemisferio derecho, que es el complemento, tiene que ver con una parte creativa, son aleatorios, son atemporales, no lo miden, son simbólicos, tiene que ver con cuestiones subjetivas, son completamente emocionales, sentimentales, son intuitivos. Alguien por ahí una vez mencionaba, es que yo hago las cosas porque mi sentido común, pues digamos que no es tan común el sentido, porque es algo completamente de imaginación, subjetivo. Entonces, tenemos una parte que tiene que ver con el razonamiento y tenemos que ver otra parte con el creativo. Para ello, voy a mencionar al maestro Borghino, en donde determina él, a través de uno de sus libros, 4 formas de ver el mundo que los directores o los líderes pueden empezar a ocupar en función a este entendimiento que tenemos analítico y emocional, teniendo esta diferencia. El primero van a ser al hemisferio izquierdo, que corresponden 2 tipos de personalidades, y las vamos a poner. Estas personalidades, aquí ya un poquito entrando en la materia de diferenciar, y seguimos hablando de la teoría emocional. Tenemos nuestro hemisferio izquierdo y tenemos nuestro hemisferio derecho. Entonces, el hemisferio izquierdo vamos a tener 2 tipos de personalidades y para el hemisferio derecho 2 tipos más. Entonces, en el izquierdo, como pueden ver en la lámina, vamos a hablar de los analíticos y de los ordenados, ¿sí? Y el segundo va a ser los creativos y los humanistas. Vamos a desglosar cada uno. ¿A qué se refiere? Obviamente tenemos ya una idea, tenemos ya una conceptualización, que esto tiene que ver un poquito más con la parte emocional y esto tiene que ver un poquito más con la parte racional. Entonces vamos a ver un ejemplo. Entonces, pasando a la siguiente lámina, vamos a hacer un énfasis en qué pasa con los analíticos. Los analíticos son tipos de directores completamente enfocados a la empresa. O sea, son personas de muy altos estándares de productividad. Son racionales y lógicos, completamente, diría, hasta muy metódicos, utilizando sistemas de comprobación numérica. Son cuantitativos, son extremadamente críticos, son muy focalizados a una tarea, no hacen o no tienen una gama exclusiva, perdón, no tienen una gama para hacer algunas actividades, sino son exclusivos para desarrollar una tarea. Están enfocados exclusivamente al número, a los resultados, y no se van temprano de las oficinas, porque están comprometidos a llegar al resultado a través de acciones racionales. No arriesgan mucho y son personas completamente poco sociales, muy individualistas. Y consideran que los buenos empleados son los que no toman vacaciones. La frase que Mario Borghino nos comenta en este sentido para este tipo de personalidades es: si ustedes trabajan como yo, otra cosa sería de la empresa. O sea, son muy individualistas y su liderazgo está marcado porque son personas de un alto nivel de compromiso, pero humanamente o emocionalmente no son muy empáticos. El siguiente tiene que ver con los ordenados. Los ordenados son directores que finalmente, aparte de estar enfocados en la operación, administran. Aquí ya hay un menor grado de racionalización o de lógica, y aquí son personas que les fascinan los procedimientos, les fascinan los manuales, les fascinan los sistemas. Creen que si en la empresa no hay un control exacto de procedimientos, de sistemas, no van a llegar a los resultados.
ellos se enfocan mucho en la parte operativa a través de estos manuales. Consideran en esta situación no tomar decisiones si no hay estadísticas de promedio. Y las estadísticas te van a determinar un poquito el rumbo por el cual sea más factible llegar al resultado. Entonces, siguen siendo completamente lógicos y racionales, unos completamente en la parte de los analíticos a una situación individual más fría, y los ordenados un poquito a la infraestructura, a los procesos por los cuales yo me pueda desenvolver. Si no hay procesos, no me puedo comprometer a dar el resultado. ¿Qué pasa ahora con la parte de los emocionales? Y vamos a empezar con los creativos. El señor Mario Borghino indica que en ese sentido los directores que manejan a través de la parte creativa tiene que ver con directores innovadores. Ya habíamos hablado al principio de la clase que el tema de innovación tiene que ver con hacer algo nuevo, son intrépidos, se van a aventar a hacer lo que nadie quiere hacer. Ellos van a ver una oportunidad, van a ver un desafío en esas circunstancias que los demás no quieren hacer. Obviamente hay riesgo, pero dicen que el que no arriesga no gana, y entonces cambia un poquito ya la perspectiva de este liderazgo, el cual van a tomar. Como característica principal son ansiosos, no se quedan quietos, y ellos consideran que el orden exageradamente llevado puede convertirse en algo burocrático y que hay que cortar el camino para poder llegar a hacer las tareas. Toman decisiones inmediatas, no analizan, no estructuran, inmediatamente toman el toro por los cuernos. Aún no acaban de escuchar una idea que le comentes y ellos ya entendieron perfectamente bien a qué vas. Entonces tienen un dinamismo, una hiperactividad innata. La frase de ellos para diferenciarlos es que ellos ven el riesgo como una oportunidad y son verdaderamente emprendedores de ideas. Comentan lo que piensan y tratan de llevarlo a cabo a través de sus equipos de trabajo y de sus seguidores. Y el otro que nos comenta Mario Borghino tiene que ver con la esencia de los humanistas. Aquí ya viene un poquito también ya menor a la emoción, de llevar las actividades, de tener las ideas a través de las personas. Entonces son directores que buscan sinergias. Y la sinergia es poder tener empatía, poder tener comunicación, poder tener colaboración, poder tener asociación con equipos de trabajo y con personas. Trabajan en equipos de una forma muy demócrata. Ya habíamos visto en la clase número 1 esta parte de los límites que tiene que ver cuando es muy autoritario un líder o cuando es muy liberal o cuando estamos en medio, en una parte democrática en donde doy el espacio para que todos podamos opinar. Entonces son líderes que les gusta hacer muchas reuniones de trabajo, directores que les encanta hacer mucho eco de retroalimentación, esta palabra tan mágica como decir, te voy a retroalimentar y tú dices, bueno, pues si no te pedí la retroalimentación, pero bueno, pues la acepto. Son personas que la comunicación la buscan que sea constantemente muy fluida, son empáticos, son muy intuitivos y lo más importante, buscan conciliar las partes. ¿Qué quiere decir esto? Que si ven un problema que hay entre personas, vemos un problema entre áreas, ellos les gusta entrar, ser mediadores, ser abogados, ser defensores para que los equipos en la cuestión de relación humana sean correctos. Ellos buscan un balance entre el trabajo y la vida personal. Es un punto importante. Cuando tú hablas de es un ser humano excelente o es una persona que como su valor es incalculable, es porque conoces más allá del trabajo, conoces sus características, conoces a su familia. Ese tipo de personas, a cuántos de nosotros en los trabajos vamos a encontrar con circunstancias que tenemos que apoyar a un trabajador, que tenemos que apoyar a un colaborador porque está viviendo una situación difícil de manera personal que afecta al trabajo. Y afecta al trabajo porque no puedes llegar al trabajo y te quitas el saco y lo colocas y dices aquí dejo mis problemas, como también en la casa, ¿no? Y aquí les quiero platicar una anécdota
que lo platicó en una conferencia Carlos Casuga, presidente del grupo Yakult en México. Y bueno, pueden ingresar a YouTube y poner Carlos Casuga y van a ver sus conferencias que tiene sobre este tema de liderazgo y temas que tiene que ver con la cultura japonesa con relación a México. Pero les quiero compartir un pedazo de esta conferencia que me llama la atención y entra en esta parte humana. Y él comentaba que, como diré, él siendo el presidente de la empresa, tomó un día la decisión de que todos los jueves se colocaba él dentro de los lobbies o accesos de los trabajadores de la planta de Yakult, que está ahí por Iztapaluca, que ya iban de salida a su casa, ¿no? A la hora de la salida él se colocaba y entonces él se acercaba a un trabajador, según esto comenta que era aleatoriamente, llegaba con un trabajador y le decía, ¿cómo estás? Yo soy Carlos, si me conoces, pues sí, ya sabemos quién eres, me gustaría que me invitaras hoy a cenar a tu casa. Y el trabajador se ponía morado, amarillo y azul, ¿no? Porque era algo completamente sorprendente, increíble, y fuera de sí, porque pues cómo era posible que el presidente de la empresa quisiera ir a cenar a mi casa. Y obviamente pues Carlos ahí lo maneja de manera muy coloquial, muy sonriente, ¿no? Mira, pues ahorita pasamos a comprar la cena, pero quiero hoy cenar en tu casa. Quiero conocer a mi trabajador de manera íntegra. Y él comenta que se iba a cenar a la casa de los trabajadores. Y entonces él ahí comprendía y entendía realmente cuáles eran las motivaciones y lo más importante, las preocupaciones de un trabajador porque en su familia se expresaba este tema. Y él comenta brevemente, lo pueden ustedes buscar y analizar y ver toda la charla completa, pero él comentaba ahí que la angustia más importante es que la gente no sabe cuándo la van a correr, no sabe cuánto va a durar el trabajo, y esa es una angustia que, por ejemplo, él comentaba que en Japón es lo primerito que el trabajador tiene claro que no lo van a correr, que la empresa tiene un compromiso con él y con su familia de manera importante. Y él hace esa diferencia con las empresas mexicanas. Entonces yo lo quise comentar en este momento en la parte del líder humano, porque también es algo real que a veces nosotros exigimos demasiado a nuestros equipos, a la gente que nos sigue, y pedimos que nos entiendan y que nos ayuden y que nos echen la mano, pero también nosotros tenemos que hacerlo de manera recíproca. Entonces, ¿qué tan bien conoces a tus trabajadores? ¿Qué tan bien conoces a tu equipo? Porque también eso va a determinar el perfil que en donde lo tienes o en el puesto en donde está laborando sea el adecuado. Bien, un poco para resumen en este sentido. ¿Qué pasa? Y vamos a verlo en la lámina. ¿Qué pasa cuando enfrentas a un líder o a un director ordenado con un humanista? El líder ordenado le gusta ver los manuales y piensa que la clave para poder tener éxito es tener estructura, orden, procesos, organigramas, manuales de procedimientos y sistemas. Y el humanista cree o piensa y tiene la idea y está consciente que la clave es el ambiente de trabajo. La clave es cómo nos llevamos, cómo nos respetamos y que sea un clima organizacional adecuado. El analítico cree que para la clave del éxito es tener datos, tener información, tener estadísticas, tener antecedentes, tener todas aquellas situaciones que me permitan diagnosticar en el escritorio. Contra el creativo, que es una persona que siempre va a marcar la diferencia a través de sus ideas, que va a buscar emprender cosas que a lo mejor sonarían un poco ilógicas. Entonces, teniendo estos 4 elementos, la pregunta es, ¿cuál es el mejor? Y la realidad es que todos son buenos, pero depende del ambiente y las circunstancias en las que actualmente se está desarrollando tu organización. Y para adecuar este tipo de liderazgo, pasa, y el ejemplo claro es como el liderazgo situacional, es algo similar, depende de la situación, depende del perfil de la persona también, o sea, depende de tu carácter, depende de tu forma de pensar, y va teniendo toda una coherencia, si te fijas, en este punto. Entonces, no puedes determinar cuál puede ser el óptimo porque va a depender de las circunstancias en donde te encuentras.
Lo ideal y lo recomendable es que estos 4 puntos los manejes, porque tenemos los 2 hemisferios trabajando. No, un líder no tiene desconectado su otro hemisferio, si un creativo no tiene desconectada la parte analítica, y no quiere decir que no lo vaya a hacer. Es un desglose de un impacto de resultado, pero podemos trabajar los 4 elementos de una manera gradual de acuerdo al perfil que tenemos, aunque en alguno tendremos preferencia por nuestro perfil. Entonces, hagamos una evaluación de qué tipo de perfil de liderazgo, por ejemplo, eres tú. Bien, para concluir la clase del día de hoy vamos a hacer un poquito un resumen de lo que hemos platicado estas últimas 3 clases para concluir el tema de liderazgo como esencia en la acción directiva. En la clase número 1 vamos a borrar para hacer un mapita muy rápido mental. Muy rápidamente, nuestro primer tema tiene que ver con conceptos de liderazgo, conceptos de dirección, vimos conceptos de administración, particularmente énfasis en lo que es la etapa de organización y dirección. Vimos cuestiones de conductas. Vimos una herramienta que fue hoy la inteligencia emocional. Vimos roles y también, ¿por qué no llamarle modelos de comportamiento de líderes desde un punto de vista de escuelas tradicionales? También vimos un poquito el día de hoy cómo la psicología está relacionada con el comportamiento e influencia que un líder ejerce o director hacia su equipo. ¿Sí? Son algunos puntos generales que vimos. Más adelante vamos a ver temas modernos de liderazgo con situaciones particulares, con problemas particulares que hoy día estamos viviendo. Pero lo importante es tener la base de qué pasa con aquellas escuelas que empezaron a estudiar desde 1960 el liderazgo, un poquito con corrientes tradicionales. También es muy importante entender que hicimos un cuestionario en donde hubo una diferencia entre qué hace un administrador, qué hace un líder y qué hace un director. Obviamente, en el tema que sigue, que tiene que ver con el tema poder, que eso lo vamos a ver la siguiente clase, ahí vamos a poder entender la diferencia que existe realmente entre un jefe, un administrador y un líder. En este momento nada más utilizamos los conceptos básicos para poder entender a qué nos vamos a enfrentar cuando hablamos de un líder, pero más bien era entender que hay una función de liderazgo, hay una función de administración y hay una función de dirección. Y en esa función las 3 pueden recaer directamente en una sola persona, que coloquialmente la gente dice, ese es un líder. ¿Por qué? No sé, me cae bien, hay algo que tiene ese muchacho o esa muchacha, pero lo real es que hay un trabajo profesional atrás en donde su liderazgo marca una presencia, marca una solución, marca un profesionalismo, porque aparte administra, aparte resuelve, aparte coordina, aparte planea, controla, pero también en la parte de dirigir, que es implementar, llevar a cabo el día a día,
también es una persona que está al frente, como aquellos generales de los ejércitos antiguos que estaban al frente de la batalla y dirigían a los comandos para poder hacer frente a través de cada batalla. Y los generales de aquellos entonces pensaban que cada batalla era diferente a otra, no había batalla igual. Entonces requería de estrategias, de habilidades, de equipos especiales para cada batalla que iban a enfrentar. Entonces, concluyendo esta primera etapa con estas 3 clases que tienen que ver con la esencia de la dirección y el modelo de liderazgo que estamos viendo en el colegio, me gustaría hacerles la reflexión última de que piensen cómo van a actuar con su liderazgo. Una frase de Abraham Lincoln que utilizo para terminar esta etapa del módulo es que si un leñador, él lo comentó en una reunión, él comentaba que si un leñador tenía 8 horas para poder hacer su trabajo, ir a talar árboles, le dedicaba 6 horas a afilar el hacha. Con esto les quiero compartir la experiencia que tengamos y tenemos que prepararnos demasiado antes de salir a operar. Definamos qué roles, qué perfiles, qué actitudes, qué personalidad, qué emociones vamos a tener en estar afilando nuestra hacha. Y en una clase comentamos tocar la campana, que es, tenemos un tiempo limitado para poder dar ese resultado. Entonces, te invito a que estudies estas 3-4 clases como este tema terminado. Te invito también que consultes y bajes los cuestionarios, las tareas, que es una guía importante del aprendizaje y del avance. Y te invito a que estés conmigo en la próxima clase, donde tocaremos otro importante tema con el liderazgo y la negociación. Estuvo hoy contigo compartiendo estos minutos, estos espacios, el profesor Aldo Sánchez, aquí en el Colegio de Empresarios. Te agradezco tu atención. Nos vemos la próxima clase.